Me llamo Margarita. Tengo 83 años. La primavera pasada vi morir a mi amiga Elena y nadie, ni sus hijos, ni su médico, ni siquiera la propia Elena, lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. Llevaba meses sintiéndose rara, cansada, un poco olvidadiza, perdiendo peso. Pero todos decíamos lo mismo. Eso es solo envejecer. Es normal. No era normal. Si eres más joven, viendo envejecer a alguien que quieres, quizás estés viendo pequeños cambios, cosas que te preocupan pero que todos los demás desestiman. Mamá siempre ha sido olvidadiza. Papá simplemente está más lento. Si tienes mi edad, puede que estés experimentando estos cambios tú misma y te preguntas, ¿es esto solo envejecer o es algo más? De cualquier manera necesito contarte lo que aprendí viendo a Elena. De pasar por alto las señales hasta que fue demasiado tarde para decir las cosas que importaban. Hay 7 señales, silenciosas, del tipo que desestimas hasta que ya no puedes. Del tipo que, mirando atrás, estuvieron ahí todo el tiempo. Elena y yo tomábamos café cada martes durante 12 años, la misma cafetería, la misma mesa, el mismo pedido. Ella pedía huevos revueltos, yo pedía tostadas. Era nuestra rutina, nuestra constante, lo único que no cambiaba aunque todo lo demás sí. Entonces, el febrero pasado, canceló. Dijo que no se encontraba bien, nada serio, solo cansada. La semana siguiente vino pero apenas tocó sus huevos, los movía por el plato. Dijo que no tenía hambre. ¿Te encuentras bien?, pregunté. Bien, solo que últimamente no tengo mucho apetito. No insistí. No quería entrometerme. Éramos amigas, pero las dos veníamos de esa generación donde no hacías demasiadas preguntas sobre la salud de alguien. Eso era privado. Pero me di cuenta de cómo el jersey le quedaba más suelto que hace un mes, de cómo el anillo de boda se le resbalaba cuando gesticulaba. Me dije a mí misma, probablemente está intentando comer mejor. Quizás su médico le dijo algo sobre el colesterol. Estaba equivocada. La primera señal, pérdida de peso, que parece ocurrir sin intentarlo. Para marzo, Elena había perdido quizás 7 kilos, quizás más. Era difícil saberlo porque empezó a llevar ropa holgada, rebecas que ocultaban su figura, pantalones anchos. Un martes dije algo. No pude evitarlo. Elena, te estás quedando muy delgada. Me quitó importancia con un gesto. De todos modos, necesitaba perder unos kilos. ¿No nos pasa a todas? ¿Lo estás intentando? No realmente. Solo que la comida ya no me atrae como antes. Todo sabe soso. Lo dijo tan tranquilamente, como si no fuera nada, y yo lo acepté, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Empezar a contarle las calorías, obligarla a comerse los huevos. Pero la pérdida de peso en personas mayores, especialmente cuando no es intencionada, no es nada. Es el cuerpo diciendo algo, susurrando al principio, luego más alto. El cuerpo deja de absorber nutrientes como debería. Los músculos empiezan a deteriorarse. El apetito se desvanece porque el sistema está conservando, preparándose. No lo sabía entonces, lo sé ahora. Elena siguió adelgazando. Para abril su cara parecía hundida, los pómulos afilados de una manera que nunca habían estado antes. Su hija vino a visitarla, las vi en la cafetería, vi la cara de la hija cuando vio a Elena, ese destello de impacto rápidamente ocultado. Mamá, tienes que comer más, como de sobra, estás en los huesos. Elena se puso a la defensiva. Estoy bien, deja de agobiarme. No volvieron a hablar de ello, al menos no donde yo pudiera oír. Ahora pienso en eso, cómo la hija de Elena debió irse a casa preocupada. Probablemente se dijo, lo mencionaré la próxima vez. Me aseguraré de que vea a un médico, le cocinaré sus comidas favoritas. La próxima vez llegó, pero para entonces era demasiado tarde para que cocinar importara.
La segunda señal, agotamiento, que el sueño no arregla. Por la misma época en que Elena estaba perdiendo peso, empezó a cancelar nuestros martes más a menudo. Demasiado cansada hoy. No dormí bien anoche. Solo necesito descansar. Cuando venía, parecía agotada, como si vestirse y conducir hasta la cafetería hubiera consumido todo lo que tenía. Una mañana a principios de mayo llegó 20 minutos tarde. Se disculpó. Dijo que había tenido que quedarse sentada en el coche un rato antes de entrar. Necesitaba recuperar el aliento, explicó. ¿De caminar desde el aparcamiento? Se rió, pero no era una risa de verdad. Hacerse vieja es agotador, Margarita. La observé esa mañana. La observé de verdad, la forma en que se movía despacio, con cuidado, como si su cuerpo fuera frágil y ella lo supiera. Se quedó dormida allí mismo en la mesa, a mitad de conversación. Simplemente se fue, la cabeza caída hacia adelante. La dejé dormir quizás 10 minutos. Luego le toqué suavemente el brazo. Se sobresaltó, parecía confundida. Oh, lo siento, no sé qué me ha pasado. Quizás deberías ir al médico. Solo estoy cansada, eso es todo. Pero no era solo estar cansada. Era agotamiento hasta los huesos, del tipo que significa que el cuerpo está trabajando demasiado solo para seguir adelante, usando cada pizca de energía para funciones esenciales, sin que quede nada para vivir. Elena dejó de ir a su club de lectura, dejó de cuidar su jardín, dejó de hacer las cosas que antes le daban alegría, no porque no quisiera, sino porque no podía. La energía ya no estaba. Su hija contrató a alguien para limpiar la casa. Elena no se opuso. Eso debería haber sido una señal en sí mismo. Elena, que siempre había estado tan orgullosa de mantener su propia casa, simplemente aceptó ayuda sin protestar. Cuando estás tan cansada, el orgullo ya no importa. Solo intentas pasar cada día. Pensé en mi madre entonces, cómo en su último año dormía 16, 18 horas al día. Cómo nos habíamos dicho a nosotros mismos que solo necesitaba descansar, que se sentiría mejor después de una siesta. Nunca se sintió mejor, se estaba muriendo, y no lo vimos porque no queríamos verlo. La tercera señal, confusión, que va y viene. Junio trajo algo nuevo, algo que me asustó más que la pérdida de peso o el agotamiento. Elena olvidó nuestro martes. Estuve sentada en esa mesa durante 30 minutos antes de llamarla. Elena, ¿estás bien? Silencio. Luego, Margarita, habíamos quedado para tomar café. ¿Era hoy? Todos los martes durante 12 años, Elena. Lo siento, yo creía que era lunes. Sonaba confundida, desorientada, como si genuinamente no supiera qué día era. Fui a su casa en su lugar, la encontré sentada en su salón, todavía en camisón a las 11 de la mañana. Iba a vestirme, dijo cuando me vio, solo que se me olvidó. Nos sentamos juntas, no hablamos mucho, pero noté cosas, el correo amontonado en la mesa, sin abrir, los platos en el fregadero, las cortinas todavía cerradas. ¿Has comido hoy?, pregunté. Me miró con la mirada perdida. No me acuerdo. Ahí fue cuando lo supe. Esto no era solo estar cansada, esto no era solo vejez, esto era otra cosa. La confusión empeoró. Algunos días Elena estaba lúcida, sabía exactamente quién era yo, de qué habíamos hablado la semana pasada, en qué año estábamos. Otros días me miraba como si fuera una desconocida. Me llamaba por el nombre de su hermana. Preguntaba por gente que llevaba décadas muerta. Su hija la llevó al médico finalmente, en julio, 4 meses después de que empezara la pérdida de peso, 3 meses después de que comenzara el agotamiento, 2 meses después de que empezara la confusión. El médico hizo pruebas, encontró problemas, múltiples problemas, algunos tratables, otros no.
¿Por qué no la trajo antes?, preguntó el médico. Su hija empezó a llorar. Pensé que solo se estaba haciendo mayor. Pensé que esto era normal. Lo entendía, porque yo había pensado lo mismo. Nos enseñan que envejecer significa ir más despacio, volverse olvidadiza, necesitar más descanso, perder peso. Pero hay una diferencia entre el envejecimiento normal y morirse, y a veces la línea entre ellos es tan fina que no la ves hasta que estás en el lado equivocado. Una tarde a finales de julio visité a Elena en su casa. Su hija se había mudado para entonces. Alguien tenía que estar allí todo el tiempo. Elena estaba sentada junto a la ventana, mirando su jardín, el jardín que solía cuidar cada mañana. «Se ha llenado de malas hierbas», dijo en voz baja. «Tu hija puede contratar a alguien para...» «No, me refiero a que lo dejé. Debería haberlo cuidado mientras podía». Se giró para mirarme, y por un momento estuvo completamente presente, completamente lúcida. «Me estoy muriendo, ¿verdad, Margarita? Quería mentir. Decir no, solo estás enferma, te pondrás mejor, pero no pude. Creo que sí», dije. Asintió, como si lo hubiera sabido todo el tiempo, como si hubiera estado esperando que alguien lo confirmara. «He perdido tanto tiempo», susurró, «pensando que me sentiría mejor mañana, la semana que viene, el mes que viene. Seguí esperando sentirme como yo misma otra vez, tener energía para hacer las cosas que quería hacer». «¿Qué cosas?» «Ya ni me acuerdo, eso es lo peor. Esperé tanto que olvidé que estaba esperando». Nos quedamos en silencio después de eso, mirando el jardín descuidado, mirando cómo la luz de la tarde se desvanecía, y pensé: esto es lo que pasa cuando pasamos por alto las señales, cuando nos decimos que no es nada, cuando esperamos a mañana para decir las cosas que importan. Mañana no siempre llega. La cuarta señal, infecciones, que siguen volviendo. Para agosto, Elena no podía librarse de nada. Una infección de orina a principios de agosto, antibióticos, mejor durante 2 semanas. Luego otra infección, neumonía a finales de agosto, hospital durante 3 días, a casa con más antibióticos. Parecía mejorar. Luego otra infección respiratoria 2 semanas después. Su hija me llamó una noche, voz tensa de frustración. «Terminó los antibióticos la semana pasada. Ahora hay otra infección. ¿Cómo es posible?». No tenía respuesta, pero lo había visto antes. Con Ricardo, de hecho, sus últimos 6 meses pasaba de una infección a otra como un reloj. Tratábamos una y antes de que se curara del todo aparecía otra. En aquel momento pensé que los antibióticos no funcionaban, que quizás los médicos no estaban recetando los correctos, pero con Elena, viéndolo desde fuera, entendía algo que no había entendido entonces. No era que los medicamentos no funcionaran, era que su cuerpo ya no podía luchar. El sistema inmune, antes lo suficientemente fuerte para combatir cada resfriado y cada temporada de gripe, se había rendido. No de golpe, simplemente dejó de responder poco a poco. Visité a Elena en septiembre. Le había salido una herida en la pierna, solo un pequeño rasguño de golpearse con la mesa de centro. «¿Cuánto tiempo lleva eso ahí?», pregunté. «¿1 semana? ¿Quizás 2? Tenía mala pinta, roja en los bordes, sin cicatrizar. «Elena, tienes que enseñárselo a tu médico. Es solo un rasguño. Ya debería haber cicatrizado». Lo miró como si lo viera por primera vez. «Oh, supongo que tienes razón». Su hija la llevó al médico al día siguiente. Lo limpiaron. Lo vendaron, le dieron crema para aplicar. 3 semanas después, todavía no había cicatrizado. Si acaso, tenía peor aspecto. Ahí fue cuando empecé a entender. El cuerpo no solo estaba cansado, no solo estaba confundido, había dejado de repararse a sí mismo.
Había dejado de hacer el mantenimiento básico que nos mantiene vivos. La circulación ralentizándose, el sistema inmune fallando, incluso la herida más pequeña convirtiéndose en un problema importante. Elena acabó de vuelta en el hospital a finales de septiembre. La herida de la pierna se había infectado. Le pusieron antibióticos intravenosos. La tuvieron 5 días. Cuando volvió a casa parecía disminuida, más pequeña, como si el hospital le hubiera quitado algo que no podía recuperar. «Estoy cansada de luchar», me dijo una tarde. «¿Luchar contra qué?» «Todo, cada infección, cada medicación, cada cita con el médico. Simplemente estoy cansada». Le cogí la mano. No dije nada. ¿Qué podía decir? La quinta señal, respiración que se hace más difícil. Octubre trajo un nuevo problema. La respiración de Elena cambió. Al principio era sutil. Hacía pausas a mitad de frase para recuperar el aliento. Necesitaba sentarse después de caminar de una habitación a otra. Luego empeoró. Un martes habíamos retomado nuestras citas para el café. Aunque ahora yo iba a su casa, noté que su respiración sonaba diferente, superficial, un poco ronca. «¿Te estás resfriando?», pregunté. «No, solo que a veces me cuesta respirar. A veces, cuando estoy tumbada, cuando camino, cuando hablo demasiado». Intentó reírse. No lo consiguió del todo. Su hija le compró una almohada de cuña. La incorporaba por las noches para que pudiera respirar más fácilmente. Ayudaba algo, no lo suficiente. A mediados de octubre, Elena no podía cruzar la habitación sin pararse. No podía mantener una conversación completa sin hacer pausas para coger aire. «Siento como si tuviera un peso en el pecho», dijo, «todo el tiempo». El médico dijo que era líquido. Le recetó diuréticos. Ayudaron durante unos días. Luego el líquido volvió. Recordé algo de cuando Ricardo se estaba muriendo. Cómo su respiración había cambiado en las últimas semanas. Cómo cada respiración parecía costarle esfuerzo. Cómo me quedaba despierta por las noches escuchándole respirar, contando los segundos entre cada inhalación. Con Elena empecé a notar lo mismo, las pausas, el ritmo irregular, a veces rápido y superficial, a veces lento y profundo. Sus labios empezaron a verse un poco azulados, las uñas también, las manos y los pies siempre fríos ahora, aunque la casa estuviera caliente. «Es la circulación», me explicó su hija. «El cuerpo está priorizando los órganos vitales, retirando la sangre de las extremidades». Lo dijo clínicamente, como una enfermera, pero podía ver el miedo en sus ojos. «Esto va a sonar terrible, pero necesito contarte algo». Hubo un momento a principios de noviembre cuando visité a Elena y me encontré comprobando de verdad, si todavía respiraba. Estaba dormida en su sillón reclinable, tan quieta, tan silenciosa, y me quedé allí quizás 30 segundos, mirando su pecho, esperando verlo subir y bajar. Lo hizo, al final, pero la pausa entre respiraciones se sintió eterna. Nunca le conté a nadie sobre ese momento, sobre cómo me quedé en el salón de Elena, mirando respirar a mi amiga, preparándome para el día en que no lo haría. La sexta señal, alejarse de todo. La Elena que había conocido durante 12 años era sociable, habladora. Siempre tenía una historia. Siempre quería saber qué pasaba con todo el mundo. Para noviembre, esa Elena había desaparecido. Dejó de hacer preguntas, dejó de contar historias. Cuando la visitaba, se sentaba en silencio, sonreía cuando yo hablaba, pero realmente no participaba. Al principio pensé que solo estaba cansada, demasiado agotada para conversar. Pero era más que eso, se había retirado, replegado hacia adentro,
como si estuviera en algún lugar al que yo no podía llegar. Su hija lo mencionó un día. Ya no quiere ver a nadie. Cuando la gente llama, pone excusas. Cuando los amigos intentan visitarla, me dice que diga que está durmiendo. Incluso su club de lectura, especialmente su club de lectura. Le encantaba ese grupo. Ahora actúa como si fueran desconocidos. Pensé en Ricardo entonces, cómo hacia el final había dejado de querer ver gente, dejó de devolver llamadas. Pensé que había perdido interés, quizás solo se estaba alejando, preparándose, de una forma que yo no había entendido. Elena dejó de ver la televisión, dejó de leer, dejó de hacer crucigramas, algo que había hecho cada mañana durante décadas. Cuando pregunté por qué, dijo, ya no puedo concentrarme, las palabras no tienen sentido. Pero creo que era más que eso, creo que estaba dejando ir. Actividades, conexiones, el mundo mismo. Una tarde a finales de noviembre me senté con ella. No hablamos, solo nos sentamos juntas en su salón mientras la luz de fuera se volvía gris. Después de quizás 20 minutos, dijo, «Estoy preparada, ¿sabes? ¿Preparada para qué? Para irme, para terminar. Estoy cansada de esta media vida. No puedo respirar, no puedo pensar, no puedo hacer nada. ¿Cuál es el sentido?» Quería discutir, decirle que no hablara así, que luchara, pero no pude, porque tenía razón. Esto no era vivir, era solo existir, esperar. ¿Tienes miedo?, pregunté. Lo pensó. No, no realmente. Tengo más miedo de que esto siga para siempre, de quedarme atascada así. Tu hija, lo sé. Ella no está preparada, pero yo sí. Eso es lo que nadie te cuenta. A veces la persona que se muere está preparada antes que nadie. A veces está esperando permiso, o quizás solo reconocimiento. Le cogí la mano fría en mano fría. Dos ancianas sentadas en la oscuridad creciente. Te echaré de menos, dije. Echaré de menos los cafés de los martes. Las dos lloramos un poco, no un llanto dramático, solo lágrimas silenciosas que no nos molestamos en secar. La séptima señal, hablar del pasado más que del futuro. En diciembre, Elena dejó de hablar de la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Cada conversación se convirtió en sobre antes, sobre cuándo, sobre solía. ¿Te acuerdas cuando fuimos a aquel buffet horrible y nos intoxicamos? ¿Te acuerdas cuando Ricardo y mi marido jugaban al mus y Ricardo le ganó 20 euros? ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y pensábamos que viviríamos para siempre? Cada recuerdo empezaba con «te acuerdas». Cada frase miraba hacia atrás. Al principio me uní, rememoré con ella, me reí de viejas historias, pero entonces me di cuenta, nunca hablaba del mañana, nunca hacía planes, nunca decía la próxima vez o quizás podríamos. Cuando llegó su cumpleaños a principios de enero, su hija le preguntó qué quería hacer. Nada, no necesito una fiesta, solo la familia, mamá, tarta, nada grande. No quiero celebrar hacerme más vieja. ¿Cuál es el sentido? Antes le encantaba su cumpleaños. Solía planificarlo semanas por adelantado. Ahora simplemente no le importaba. Los cumpleaños, las fiestas, nada de lo que venía después, porque en algún lugar muy dentro sabía que no quedaba mucho después. Una tarde a mediados de diciembre traje álbumes de fotos viejos. Pensé que la animaría a mirar fotos. Los hojeamos despacio. Su boda, sus hijos de bebés, fiestas, vacaciones, toda una vida en fotografías descoloridas. Se detuvo en una foto, ella y su marido, quizás hace 30 años, en la playa, los dos sonriendo, bronceados, jóvenes. Era feliz entonces, dijo. No lo sabía en ese momento. Pensaba que tenía problemas, estrés, pero era feliz. Todavía puedes ser feliz. Me miró, realmente me miró.
No, Margarita, eso se acabó. Esta parte, esto es solo el final, y los finales no son felices, solo son terminados. Quería discutir, pero no pude, porque estaba diciendo la verdad. Verdad dura y triste, pero verdad. Llegó la Navidad, la familia de Elena se reunió, hijos, nietos, todos sabían que probablemente sería la última. Intentaron hacerla festiva, pusieron un árbol en su habitación, pusieron villancicos, trajeron sus galletas favoritas. Ella sonrió, dio las gracias. Se quedó dormida a mitad de abrir los regalos. Fui a visitarla el día después de Navidad. El árbol todavía estaba puesto, los regalos todavía envueltos en la mesa. No quiso abrirlos, dijo su hija. Dijo que no tiene sentido, que no va a usar nada de todos modos. ¿Tiene razón? Su hija empezó a llorar. Sí, se está muriendo Margarita. El médico dijo que quizás semanas, quizás un mes, quizás menos. Lo habíamos sabido. Todas lo habíamos sabido, pero oírlo dicho en voz alta lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Debería haberla traído antes, dijo su hija. En febrero, cuando empezó la pérdida de peso, quizás si yo hubiera... Hiciste lo que pensaste que era correcto. No fue suficiente. Nunca se siente suficiente. Incluso cuando lo haces todo perfecto, todavía no se siente suficiente. Lo sabía por Ricardo, por mis propios padres, por cada pérdida que había experimentado. No puedes salvarlos, solo puedes estar ahí, e incluso eso no se siente suficiente. La última señal. El cuerpo empieza a apagarse, de formas que puedes ver. La última señal llegó a principios de enero. La piel de Elena cambió, se volvió moteada, manchas moradas en las manos y los pies, como moratones pero no por un golpe, solo la sangre que ya no circulaba bien. Sus extremidades estaban heladas todo el tiempo ahora. No importaba cuántas mantas le pusiéramos encima, no importaba lo alta que estuviera la calefacción. Su hija me lo explicó. El cuerpo está llevando la sangre al centro, al corazón y al cerebro. Todo lo demás es secundario ahora. Elena apenas comía, quizás unas cucharadas de sopa, un bocado de tostada. Su cuerpo ya no quería comida, no la necesitaba. Dormía la mayor parte del tiempo, 20 horas al día, luego 22, despertándose solo brevemente, a veces lúcida, a veces no. Una tarde se despertó mientras yo estaba sentada con ella. Me miró con claridad. «¿Sigues aquí?», dijo. «Por supuesto que sí. Has sido una buena amiga, Margarita. Tú también». Cerró los ojos. Los abrió de nuevo. «¿Crees que hay algo después? ¿Después de esto? Después de morir. ¿Crees que hay algo más?» Nunca se me habían dado bien estas preguntas. Nunca tuve una fe que diera respuestas fáciles. «No lo sé», dije honestamente, «pero espero que sí. Espero que veas a todos los que has echado de menos, a todos los que se fueron antes». Sonrió. «Apenas. Eso sería bonito». Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Elena murió 3 días después, el 8 de enero, un martes, nuestro día de café. Su hija me llamó esa mañana. Se ha ido, algún momento de la noche. Tranquila. Fui a la casa, me despedí de su cuerpo. Frío ahora, quieto, pero de alguna manera todavía Elena. Su hija y yo nos sentamos en el salón después, la misma habitación donde había visto a Elena desvanecerse durante el último año. Debería haberlo visto antes, dijo su hija de nuevo. Todas esas señales, la pérdida de peso, el agotamiento, si hubiera entendido. Sí entendiste, solo que no querías creerlo. Yo tampoco. Podríamos haber hecho algo diferente. Lo pensé, realmente lo pensé. Quizás si hubiéramos sabido en febrero lo que sabemos ahora, podríamos haber preparado las cosas de otra manera, dicho cosas antes, tomado decisiones diferentes sobre el tratamiento, enfocarnos en el confort antes.
pero no podemos volver atrás. No, no podemos. Te estoy contando esta historia no para asustarte, no para que te vuelvas paranoica con cada dolor y molestia, sino porque desearía que alguien me lo hubiera contado, que hubiera explicado que morir no siempre se anuncia con sirenas y urgencias. A veces susurra, insinúa, te da meses de advertencias silenciosas si sabes escuchar. Las 7 señales: pérdida de peso inexplicable, agotamiento que no mejora, confusión que va y viene, infecciones que no se van, respiración que se hace más difícil, alejarse de la vida, el cuerpo apagándose visiblemente. No todo el mundo tendrá las 7, algunos pueden tener otras diferentes, pero estos patrones son comunes, son la forma del cuerpo de decir: me estoy preparando, estoy soltando, y si las ves, si las reconoces, tienes una elección. Puedes fingir que no son nada, decirte que es solo envejecimiento normal, esperar a que las cosas mejoren, o puedes reconocer lo que está pasando, tener las conversaciones difíciles, hacer que el tiempo cuente, elegir el confort sobre curar, elegir la presencia sobre fingir. Estoy agradecida de haber tenido 12 años de cafés de los martes con Elena, agradecida por cada historia que contó, cada risa que compartimos. Estoy agradecida de haber estado allí al final, aunque desearía haberlo entendido antes, haber hecho las cosas de otra manera, haber hecho mejores preguntas. Estoy agradecida de que me enseñara a ver las señales, para que ahora, si alguien a quien quiero empieza a mostrarlas, lo sabré. Reconoceré lo que está pasando y no perderé tiempo fingiendo que no es nada, porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y la gente que queremos merece que estemos presentes, realmente presentes, especialmente al final. El otro día me miré en el espejo. Noté que he perdido unos kilos últimamente, que mi apetito no es lo que solía ser, y por un momento sentí ese miedo frío. ¿Es esto? ¿Es esto el principio? Pero entonces recordé, todavía estoy aquí, todavía caminando, todavía pensando con claridad la mayoría de los días, todavía apareciendo para la gente que importa. Y cuando llegue mi momento, cuando esas 7 señales empiecen a aparecer en mí, espero que alguien se dé cuenta, espero que no lo descarten, espero que se sienten conmigo y me dejen hablar sobre lo que siento, lo que me da miedo, para lo que estoy preparada, porque eso es lo que todos merecemos: ser vistos, ser escuchados, no morir solas en nuestro saber mientras todos a nuestro alrededor fingen que no es nada. Gracias por estar conmigo hoy, por escuchar una historia difícil sobre una buena amiga y las lecciones que me enseñó incluso al morir. Si quieres estar conmigo otra vez, estaré aquí, todavía observando, todavía aprendiendo, todavía intentando entender este extraño, difícil y hermoso asunto de estar viva. Cuídate, y a la gente que quieres, mientras todavía haya tiempo.